aquí con ustedes en este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara, quien en un segundo está con nosotros. Bueno, ayer el Poder Judicial celebró su día. Siempre se hace en un acto solemne ahí frente ahí en el Palacio de Justicia, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes. Y ayer tuvo, además de los discursos y de las cosas que siempre se hacen y se dicen, bueno, pues ese grupo que se llama Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, que es un reducto de esa izquierda radical de los años 70 y 80, de esos reductos de la Guerra Fría. Una gente que todavía tiene la mentalidad en aquellos tiempos. Se apersonaron durante la celebración del Día del Poder Judicial y lanzaron fundas de excremento sobre el edificio del Poder Judicial. Yo vi un acto parecido a ese en un hecho que sucedió en Colombia y en una de esas narconovelas que revelan la vida de muchos de esos narcotraficantes. Hacen una cosa parecida a esa. Y eso evidencia la poca formación de quienes dirigen esa organización. Eso evidencia hasta dónde hay sectores que buscan notoriedad de la forma más vil y baja que se puede hacer en una sociedad. Porque eso ni es oposición ni ejercicio político, eso es un acto vandálico. Bueno, vamos a darle los buenos días a nuestra amiga Lindsay Casajara. Buenos días, Lindsay, ¿cómo están las cosas? Hola, Alexander, buen día. Bueno, empezaste con el tema principal que creo que llamó la atención enormemente a la sociedad dominicana, porque a pesar de que pudieran verse o pudiera una parte de la población sentirse insatisfecha por el manejo de la justicia, que creo que en el discurso de Mariano Germán en el día de ayer se vieron evidenciadas muchos avances en el plano de la justicia en la República Dominicana durante los últimos años. Eso creo yo. Un discurso extenso, pero un discurso que merecía la pena escuchar de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, celebrándose, como tú bien señalabas, el Día de la Justicia en el día de ayer, y un poco una despedida de Mariano Germán, que ya le toca decir adiós, que ¿Fue su despedida? Fue su despedida porque él está consciente de que el presidente de la República no lo va a dejar en esa posición, debido a que, bueno, siempre los presidentes ponen en esos cargos a personas vinculadas a ellos directamente, que de algún modo en el momento que se necesita puedan contar un poquito más con esas personas. Mariano Germán habló de la independencia con que se manejó durante todos estos años, tanto él como todo su equipo que le acompañó, una justicia que pudo haber avanzado más si hubiese contado con el apoyo del Poder Ejecutivo, precisamente el apoyo de la Presidencia a través del otorgamiento de un presupuesto adecuado para poner a tono esa institución de la propia sociedad dominicana y de las exigencias de la sociedad dominicana. Yo de verdad que cuando veo ese cuadro, ese atrevimiento de parte del Falpo de tomar, y un día como el día de ayer, tomar la decisión de coger fundas llenas de excremento, lanzarla a la propia institución.
eso no está bien. Esa Esas gente son cosas esa que gente no la podemos pueden despachar así apoyar. por así, esa gente tiene que someterla a la justicia. Bueno, Porque de si no, hecho están apresados. Un ese grupo mal de ellos. precedente se puede volver a repetir. Y hay que sembrar precedentes en el país, hay que hacerlo. Claro. Y eso, la verdad es que no lo podemos apoyar nunca. Aún si se quiere protestar, aún que todo el mundo tiene Con todo el derecho a hacerlo, pero siempre respetando los demás, siempre respetando, ¿verdad? En este caso, un espacio tan solemne como este. Bueno, usted puede llevar carteles, usted se puede poner frente a esa institución, usted puede hacer muchísimas cosas que están permitidas, ¿m? Y que en una sociedad organizada y una sociedad democrática deben ser permitidas siempre. Incluso garantizar la seguridad de esas personas que protestan. Es propio de una sociedad. Es propio de una sociedad democrática, claro que sí. Ahora bien, de allí a usted tomar excremento, lanzarlo, ya esas son cosas que escapan y que no deben permitirse de parte de las autoridades. Bajo ninguna circunstancia se puede llegar a esos niveles o permitir que esas cosas sucedan. Fueron una mezcla de ambas cosas. Ese hecho disminuyó el discurso y el día celebrado en el día de ayer. El discurso, por un lado, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y, y frente a la presencia del propio presidente de la República. Pero también le restó importancia a la propia protesta del grupo subversivo ese. Porque También. ellos lo que querían era reflejar que hay falencias en la justicia. Bueno, pero esa no es la manera. Esa no es la forma. Esa no es la forma. No, Entonces, lo que ha trascendido no es por lo que ellos quisieron protestar, sino la forma como lo hicieron. Claro, siempre se va, eso iba a llamar la atención, por supuesto, porque nadie en su pleno juicio va a apoyar tremenda... Es más, ellos te le hicieron un favor al gobierno con eso. Sí, yo creo que sí. Le hicieron un favor. Claro. Porque lo que ha trascendido ha sido esa deformación de esa persona. Y quería decirte Pero eso. qué valiente el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y te voy a decir una cosa. Yo pienso que Mariano dio un buen discurso, pero además, contrario a lo que ha dicho Finjo, el del Colegio de Abogados, que siempre se vende al mejor postor y otros más, yo pienso que la justicia ha tenido avances fundamentales en los últimos años. Y pienso que la actual Suprema Corte de Justicia está integrada por muchas personas valiosas, por muchos jueces de calidad. Y es más, y no vale ni siquiera la pena mencionarlos. Pero esa Suprema Corte de Justicia fue la que le salvó al gobierno los terrenos de Bahía de las Águilas. Fue esa Suprema Corte de Justicia. Y esa Suprema Corte de Justicia, en estos 7 años, ha tenido una función de mucho valor para la sociedad dominicana. Los casos más trascendentales se han ventilado en los últimos años. Que la corrupción, que ha habido corrupción en la justicia de Contín Aybal, en la de Subero, en todas las supremas pasadas se ha dado lo mismo, porque es un problema sistémico. Es un problema sistémico que la sociedad tendrá que ir superando en el tiempo con las nuevas políticas que se están implementando, que no es de un día para otro. Pero la Suprema Corte de Justicia, yo pienso que hizo su papel, fue valioso el trabajo que han hecho y merece el reconocimiento de la sociedad, contrario a toda esa jauría que ha salido ahora a ladrarle, a decir que tiene problemas, que esto no es verdad. La justicia dominicana tiene sus falencias, eso es cierto, porque no es lo que aspiramos, pero ha sido una justicia que ha hecho su trabajo en los últimos años. Se ha ido fortaleciendo claro con que el tiempo, se ha vuelto cada vez más independiente la justicia, como debe de ser, como un poder del Estado separado del poder ejecutivo, separado de todos los poderes. Es uno de las patas de la democracia que sustentan la democracia, es la justicia, siendo este uno de los poderes fundamentales del Estado. Ahora bien, viene un proceso nuevo. Viene el proceso de la escogencia de los nuevos jueces que formarán parte, que conformarán esa Suprema Corte de Justicia.
donde el presidente Medina, el presidente Danilo Medina, será el que escogerá a esos nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Se andan por ahí mencionando algunos nombres, y cuando yo escucho la gente que pudiera ocupar esa posición, a mí me horroriza. Yo creo que el presidente ahí tendrá que ser más cauto, o tendrá que ser cauto. Yo nada más le voy a decir que se cuide. Que se cuide mucho de quienes escoge. Ejemplos tenemos de más en la región. Ayer hablaba con alguien que hablaba justamente de eso y decía, mira, Danilo en la escogencia de esos nuevos integrantes y del presidente, fundamentalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, puede estar cavando su propia tumba y puede estar afilando el cuchillo para su propia garganta. Porque hoy el que está contigo y que se supone que exhibe lealtad, en el fondo está contigo por necesidad y por los intereses que tú representas y que a él le llaman, son necesarios para ese que dice ser leal. Capacidad, no solo es capacidad tienen muchísimos, pero la capacidad de un ser humano puede estar sujeta también a ser utilizada para el mal, no solamente para el bien. ¿A quién responden realmente muchos de los que hoy acompañan a Danilo Medina? ¿A quiénes realmente responden? ¿A quiénes le deben ellos su verdadera lealtad? Y en base a esos criterios, entonces es que se debe de analizar con mayor, digamos que, mayor frialdad una decisión de esa naturaleza. Ciertamente que hay gentes que tienen grandes capacidades, pero no necesariamente manejan la política, el factor que es un factor fundamental también, y esto puede llevar a que esas personas mañana puedan convertirse en sus verdugos. Entonces, estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de que Danilo ahora mismo tiene en sus manos un gran reto por delante, una decisión que tomar que se pudiera ver como algo sencillo, pero que no se puede hacer de manera ligera, que no puede él solamente que pensar en el hoy o en los planes que pudiera tener bajo las mangas, planes que son a corto plazo. Hay que mirar un poquito más allá de la curva, como está compelido a hacer cualquier político. Es su obligación, es su deber mirar más allá de la curva. Entonces, viéndolo desde esa óptica, el presidente Danilo Medina tendrá que tomar en cuenta, en consideración, esa escogencia del próximo presidente, aquel que va a sustituir a Mariano Germán, que viene de una familia que es política de los pies a la cabeza, que viene de una familia que tiene compromisos con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero fue leal a la institución. Fue leal, como lo fue Roberto Rosario en la Junta Central Electoral. Fue leal a la institución, claro. O sea, son personas que a nivel ético, profesional, supieron quitarse todo el uniforme partidario y ponerse el uniforme de la nueva posición que ocupaba. En este caso, Mariano Germán, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, se alejó de todo lo que tenía que ver con actividades políticas y vinculaciones políticas para desempeñar un rol que era un rol de grandísima importancia, de grandes compromisos con la sociedad, y lo supo hacer muy bien. Durante 7 años estuvo en esa posición. Digo estuvo porque creo que le faltan poco tiempo para salir de allí. Pudiera quedarse 2 años más, pero no es posible, por lo que acabo de decir. O sea, si usted se pone a ver por lógica y cómo ha procedido el
presidente de la República, sabemos muy bien que Danilo no va a dejar al presidente Mariano Germán, como tampoco va a dejar a muchos de los que están allí integrando esa Suprema Corte de Justicia. Él tendrá sus compromisos, lógicamente, pero creo que la escogencia del presidente él la tendrá que hacer con mucho cuidado, pensando en una serie de detalles que probablemente no está tomando en cuenta. Lo digo porque está sonando por ahí el nombre de Flavio Darío Espinal. No, está sonando no. Está sonando. El gobierno a través de Finju lo propuso. Entonces, estamos Igual hablando... propuso a Olivo también para la Suprema, públicamente fue eso. Y estamos hablando de dos figuras, ahora que tú hablas de Olivo Rodríguez Huertas, nuestro amigo, por supuesto, el embajador de España actualmente. Yo pienso que tanto uno como otro tienen compromisos y esos compromisos no son necesariamente con el presidente de la República. Son personas que por su trayectoria en la vida, en su vida profesional, su trayectoria, no es verdad que su vinculación sea con el presidente de la República, o sea, el compromiso real no es realmente con el presidente. O si lo es con el presidente. Pero el presidente se supone que se va el 16 de agosto del año 2020. Porque así lo establece la Constitución de la República. Y en América Latina anda una corriente muy extraña. Y una cosa es el presidente y otra cosa es el expresidente. Tú oye, y en América Latina anda una corriente muy extraña. Sí, por eso mismo. Entonces, Alexander... Que donde no hay te buscan. Que desde donde no hay te sacan. Eso quiere decir que en cualquier momento se le puede construir cualquier cosa a Danilo Medina. Y una vez puesto en esa posición, ¿quién los quita? No, 7 años inamovibles. ¿Quién los quita de ahí? ¿Quién los saca? Porque al presidente se le antoje luego sacarlo de ahí porque no les resultó. No. I'm sorry. Entonces, ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene esa obligación, pero quien lo preside es el presidente y tiene mayoría y él es el que decide. Ahora bien, esa decisión tiene que ser una decisión donde él ponga en remojo su cabeza, que esté tranquilo, que se despoje de cualquier sesgo, que se despoje también de cualquier molestia que tenga con quien sea que la tenga, en fin, que se despoje de una serie de prejuicios creados por su propio entorno, creado por sí mismo, etcétera. O sea, que se despoje de todas esas cosas humanas, y entonces reflexione tan profundamente como que pueda ver en su justo contexto esas realidades, que no son solamente realidades que se pueden dar aquí en el país, sino las que están ocurriendo en toda la región. Y que República Dominicana, al igual que esos otros países, tienen los mismos actores, influencias también. Y los mismos actores y esos actores, las mismas relaciones internacionales con organismos internacionales que los otros países. Las mismas influencias. Claro, son las mismas instituciones, quizás con diferentes nombres, pero que esas instituciones... En el fondo los actores son los mismos. Sí, claro que sí. Es así. Porque esas instituciones internacionales actúan no solamente aquí, en esos países, sino también que están metidas aquí en el país y que su objetivo fundamental es bastante claro. Entonces, todos esos factores tendrá que tomarlo en consideración el presidente Medina, porque hoy Flavio Darío Espinal o Rodríguez Huertas podrán estar haciendo un magnífico trabajo donde están, en el cargo que ocupan, pero una vez salido de allí, de ese control absoluto que tiene el presidente de la República, porque es el jefe inmediato de ellos, el jefe directo, no necesariamente serán las mismas personas o el mismo accionar
una vez ellos desprendidos ya, que de hecho por su mismo trabajo que harían allí en la justicia, tendrían que un poco establecer una distancia entre el presidente de la República y su trabajo. Quizá como Balaguer puso a Romero Confesor, pero Romero Confesor era un hombre que tenía un compromiso político. Lo tenía. Y tenía conciencia en ese sentido. Fíjate incluso el caso de Subero, que Leonel puso a Subero ahí, y Subero hoy en día le rinde más pleitesía a Danilo que a Leonel. Eso es así, ¿por qué? Porque en realidad son gente que tienen amistad, no es con el hombre, no es con el ser humano, es con el cargo, es con el presidente, no importa cómo se llame. Guillermo Gómez mandaba más en la Suprema que todo el mundo. Y fíjate que Leonel fue tan democrático, que escoge una gente que influye para que se escoja una persona como Subero, que no era una gente vinculada Leonel entendía que era una persona que en ese momento reunía todas las condiciones y podía hacer el trabajo que él quería que se hiciera en esa institución. Sí, no, y reunía las condiciones y todo eso, pero más allá de reunir condiciones en el plano profesional, hay que ver también el compromiso para con su sociedad. ¿Cuál es el compromiso que tiene quién y con quién? ¿Con quién tiene el compromiso? ¿Lo tiene con la sociedad dominicana o lo tiene con organismos internacionales? ¿Cuáles son los intereses de esos organismos internacionales? Y que no me vengan con ese plurito de que estamos trabajando por la institucionalidad, porque eso... De por Dios. Sabemos ese muy plurito bien, lo pueden decir al pueblo. Yo no sabía qué tanto vínculo, por ejemplo, tenía Rodríguez Huertas con organismos internacionales. Es un hombre con vínculos y con compromisos que no son con el pueblo dominicano. Ese hombre tiene compromisos con organismos internacionales. Entonces, cuando estamos hablando de gentes del nivel y los compromisos y todo lo que hay detrás de esas personas, pues entonces hay que preocuparse. Incluso el que más preocupado debería estar es el propio presidente Medina, Danilo Medina. Tú sabes que aquí se hizo todo un lobby en contra de Alejandro Segarra, ¿cómo es? Alejandro... ¿Al juez? Sí, y en contra de Fran Soto. Sin embargo, Fran Soto y Alejandro Segarra, el primer apellido no me acuerdo, en el Ministerio Público hicieron un trabajo extraordinario. Y en la Suprema Corte de Justicia hicieron un trabajo extraordinario y de mucho valor. Pero ¿qué pasaba? Que como querían politizar juicios, buscando que se hiciera lo que se pretendía, no lo que realmente debía de ser, en términos de lo que es la justicia, tratando de desacreditarlo a ellos dos. Sin embargo, ellos dos han tenido una función de mucho valor ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y el trabajo de ellos, cuando, por ejemplo, se ventiló el caso de Félix Bautista, que se pretendía que a Félix Bautista lo condenaran por encima de cualquier cosa, no importaba lo que sucediera. Sí. Ellos aplicaron, ellos aplicaron la ley como tenía que ser. Hicieron justicia y sin embargo, aquí se montó un lobby en contra. Y te digo esto, ¿tú sabes por qué? Por lo que tú misma acabas de decir. O sea, hay gente que tienen un compromiso más definido. Si ellos dos hubiesen tenido un compromiso extrajudicial de eso que a veces aparecen, tuercen la justicia y lo tuercen todo y hacen lo que les da la gana. Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, ahí está ese escenario creado. Vamos a ver qué hace el presidente de la República, cómo lo maneja, a quién pone, a quién quita. No, el gobierno mandó a través de Finjo proponer, o sea, yo pienso que ya eso es irreversible. Y así está Finjus. Sí, Finjo fue que propuso, pero todo el mundo,
Es más, tú antes de irte de viaje me había dicho eso. Tú me lo habías dicho. Así mismo es. Y después Fijo lo propone. Y tú no me dijiste a mí que era Fijo que lo iba a proponer. Tú me dijiste, el gobierno va a poner a fulano, a fulano, a fulano en la Suprema. Bueno, lógicamente, porque es lo que se anda por ahí diciendo, gente cercana Y después al Fijo propio lo propuso, presidente. entonces fue el gobierno que le dijo a Fijo que propusiera a esa gente. Y yo lo que pienso es que no se puede ser tan ligero, ¿eh? Eso se ve como algo sencillo, pero no se puede ser tan ligero. No es actuar con tanta venganza porque aquel es capaz de hacerle daño a fulano, a sutano o a mengano. Ah, sí, este sí tiene los escrúpulos para crearle expediente donde no hay a Juan, a Pedro o a María. Uh-huh. Y como ese tiene los escrúpulos para crear los expedientes que yo quiero que se creen y que esa gente puedan ir incluso presos, no solamente ser procesados o llamados o crear el escándalo, sino que puedan incluso mandarlo a la cárcel y acabar con su imagen ya de manera definitiva, puede ser un arma de doble filo. Te rompo la cabeza de quien tú dijiste, pero también te vuelo la tuya. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que hoy pudiera parecer que te favorece, mañana puede ser que no tanto. Uh-huh. Que puede ser o se puede revertir en tu contra de manera extraordinaria, inesperada, impensable, inimaginable. Uh-huh. Que puede ser algo tan grande como que tú no puedas controlar y que pueda acabar con tu carrera política definitivamente y dejarla por el suelo de la peor manera, de la manera más vil. Entonces, estamos hablando de que no es tan sencillo eso de escoger a cualquier fulano o mengano y ponerlo allí, decirle usted va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia por los próximos 7 años. Las cosas no son tan simples o no se pueden hacer de manera tan ligeras. No se pueden hacer sin pensar lo suficiente o al momento de pensarlas tener sesgos, porque esos sesgos te pueden quizás prejuiciar o nubilar, no ver las cosas lo suficientemente claras como para tomar una decisión lo suficientemente sabia. Por eso es que un presidente de la República, cuando toma una decisión, no lo puede ser en base a intereses momentáneos particulares, siempre o coyunturales. Siempre lo tiene que ser en base a criterios que vayan en beneficio de la mayoría, teniendo plena conciencia de lo que está haciendo y de eso que está haciendo que sea en beneficio de la mayoría, no de los intereses particulares, porque lo que hoy te puede favorecer, mañana te puede perjudicar. Y podría salir más la sal que el chivo, ¿ok? Uh-huh. Tan sencillo como es. Yo lo único que le digo al presidente es que se cuide con eso, porque esa corriente extraña, mira, Duque a veces apenas semana y que asumió el poder y le iban a armar un lío ahí. Tú sabes sí, mira el lío que hay en Guatemala. Oh, pero claro. Tú sabes, Alexander, que me decía alguien ayer, tú sabes que Danilo debería de estar pensando en figuras tan honorables y con una trayectoria política impecable como, por ejemplo, el doctor Pina Toribio. César Pina Toribio. El doctor César Pina Toribio pudiera ser un magnífico que te voy a decir una cosa, es del PLD y miembro del comité político, pero tú lo pones ahí en la Suprema Corte de Justicia. De una vez se quita el uniforme, porque mira, o sea, también hay que ver la familia de la que proviene y la profesionalidad y la responsabilidad. César Pina Toribio, sí, y el compromiso que siempre ha tenido en cada función que ha desempeñado. Pero igual que el doctor César Pina Toribio, así hay muchísimos más que pudieran desempeñar un rol extraordinario
como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y que O Danilo miembro. Danilo puede irse tranquilo también con una figura de ese nivel. Yo creo que, por eso digo que no se puede ser tan ligero, y aunque el presidente Medina ha decidido llevar a cabo un gobierno alejándose del partido que lo llevó al poder, el PLD, donde quizás sus vínculos más estrechos y sus funcionarios más importantes no son necesariamente figuras del Partido de la Liberación Dominicana, sino más bien del poderoso sector externo al cual él apelaba tanto y acariciaba tanto esa idea hasta el punto de que él mismo impulsó a ese poderoso sector externo, y con esa gente ha gobernado durante los últimos 7 años. Pero creo que también la propia experiencia del presidente Danilo Medina, vivida durante este tiempo, le habrán dejado una lectura en ese sentido, y como todo ser humano, los errores que ha cometido, quizás muchos de ellos obedecen a no haberse inclinado más hacia figuras más políticas, gentes más comprometidas con su partido, en fin. Y yo pienso que ahí él tiene un pañuelo grande para escoger a muchos de sus compañeros que bien pudieran desempeñar una función, un papel impecable dentro del plano de la justicia, presidiendo la Suprema. Vamos a ver qué pasa, porque nada es un hecho hasta que no ocurra, Entonces, el presidente bien pudiera cambiar de parecer, pero los nombres que hasta el momento se vienen mencionando por ahí son nombres que hay que tenerle cuidado, que yo me preocupé bastante cuando los escuché. Yo dije, bueno, si estas son la gente, Danilo está afilando cuchillo para su propia garganta. A juzgar por lo que son y por lo que han hecho. Pero y Rodríguez Huerta no era uno de los que vivía metido en Funglode y que decía y se jactaba de ser muy amigo de Leonel Fernández. Hasta fue abogado de Leonel, ¿tú no te acuerdas? Claro, por eso te lo digo. ¿Y quién fue el que preparó todo el tema de la reelección, modificación a la Constitución? ¿Y tú no te acuerdas lo que la amiga nos dijo que él dijo de Leonel? ¿Tú no te acuerdas? Claro, terrible. La amiga. O sea, terrible. Una persona que se expresa a esos niveles luego de Leonel haberlo favorecido tanto, tú dices, pero este es una persona en la que no se puede confiar en lo absoluto, porque no son personas que son realmente amigas ni tienen compromiso con esa gente. No, son amigos por lo que tú representas, vuelvo a reiterar. O por lo que tú le das. Sí, pero no dije porque tienen algún tipo de compromiso, porque se sienten leales, etcétera. Nada que ver, Alexander. Nada que ver. Mira, antes de irnos a otro tema, quisiera expresar mi condolencia a la buena amiga Sandy Locual. Oh, sí. Por el fallecimiento de su hermana Lagna Locual, escritora y periodista. Yo había visto que Sandy había subido pidiendo sangre para una de emergencia, y después trascendió el fallecimiento de su hermana. Así que nuestra condolencia. ¿Tú sabes cómo fue que falleció o por qué motivo fallece? Porque cogió, parece ser, que una bacteria en Haití y no hubo forma de salvarla. No hubo forma de salvarla. Parece ser que una bacteria que no se manejaba, que se desconocía, y por más que se intentó, por más que se le buscó la vuelta a los médicos, los profesionales que estuvieron a su alrededor, no pudieron. Déjame decirte, yo he ido en 3 ocasiones a Haití, y en las 3 ocasiones las Fuerzas Armadas, en esos operativos que hacen, nos daban una pastilla, no sé de qué, pero unos médicos ahí de las Fuerzas Armadas nos daban una pastilla para evitar cosas. Ajá. La vez que fui por el periódico El Caribe, después fui 2 veces más
como periodista y las 3 veces nos daban una pastilla precisamente para evitar esas cosas. Bueno, quizás para, no sé qué tipo de pastillas sean, pero no sé. Hay que ver lo que se come en Haití, incluso en el mejor hotel de allá, el Hotel Montana, o sea que Haití es un país carente de todo, un país que donde hay bacterias por todas partes, enfermedades, virus que andan por el tipo, ¿no? Tú vas a un mercado, no sé si fuiste al mercado, y eso es terrible, cómo defecan ahí mismo las mujeres al lado de los alimentos, o sea, es una cosa terrible. Pero lo peor, lo peor lo vimos yo nosotros. De verdad que me fui la primera vez, para mí fue terrible porque me pasé varias noches sin poder dormir tranquila, pasándome imágenes de cosas que veía durante el día que me impactaron, que me marcaron demasiado, porque usted podrá imaginarse cosas, pero verlas, estar ahí, mirarlas, es completamente distinto y eso te marca definitivamente. ¿Tú sabes lo que como vi ser yo? humano. Una señora peinando 2 niñas en una acera. Ella vive en una casa y la casa está pegada de la acera. Y ella está en la acera peinando las 2 niñas. Y al frente ahí había un cadáver descomponiéndose. Sí. Y ella peinando las 2 niñas ahí frente al cadáver. Como tal cosa. Como también en las cunetas de las calles, cunetas llenas de agua sucia, los muchachos tirándose, los niños bañándose allí, o sea, un cuadro bastante inhumano. Viven como salvajes, viven como animales, algo que usted no puede ni imaginarse, señores, de verdad que sí, porque usted puede decir, bueno, Haití es un país muy pobre. No es lo mismo escucharlo a nosotros diciéndolo que ir y verlo, o sea, que vivirlo, no es lo mismo. Hay que ver ese cuadro tan dramático que vive esa sociedad, ese grupo de personas, porque no se puede hablar de una sociedad organizada, ni mucho menos. Esta gran diferencia que se guarda entre una clase y otra, donde solamente existen 2 clases sociales, los muy ricos y los muy pobres. Allá no hay términos medios. Cómo esos multimillonarios que viven en Haití, pues se dan la vida de lujo y tratan a los otros como puros esclavos. Algo que tú dices, pero ¿cómo puede ser que una sola persona tenga en su hogar una servidumbre de una veintena de personas? Una veintena de personas. Usted dice, pero venga acá, ¿y qué es esto? Pero ¿cuánto ganan esas personas que están bajo el mando de ese multimillonario que está allí? Pero bueno. Mira, y también decirte que lamento mucho lo que ocurrió en el día de ayer, el accidente entre la carretera de Azo a Baní, donde fallecieron 5 personas, entre ellas un niño. ¿Y por qué? Bueno, un carro que chocó con una patana y todos los que iban en el carro fallecieron. La patana iba a una velocidad altísima, hizo un rebase y se llevó el carro de ¿Tú sabes qué pasa, Lindsay? Dios mío, ¿qué es esto? Y nosotros tocamos ese tema el mes pasado, al principio del mes pasado. Yo pienso que las autoridades deberían de ir pensando, de ir calculando la instalación de nuevo de la patrulla de carretera. Yo he visto patanistas desplazarse por las carreteras, principalmente en el sur, a una velocidad irresponsable. Una velocidad que no es ni siquiera para vehículos pequeños, y sin embargo esos patanistas se desplazan a velocidad, y ese tipo de accidentes son propios de esa irresponsabilidad. Hemos empezado el año, Alexander, con una cantidad de personas fallecidas producto de accidentes que es alarmante. Entonces yo veo por otro lado el Intran, el famoso Intran, que si le van a quitar la licencia a la gente, porque todo se va a la rama, que si le van a quitar ahora la licencia, que si van a hacer, que si no van, poniendo más reglas, más poder al Intran. Pero no se están cumpliendo las que tenemos. Pero las que tenemos, ¿para cuándo?
están creando y creando, sí, pero muy bien, están haciendo mucha bulla, la que está dirigiendo esa institución, sí, en los medios, es la más graciosa y la más simpática, pero vámonos al fondo, ¿qué está pasando? Los accidentes se siguen dando, ¿cuál es la razón por la cual están falleciendo tantas personas producto de accidentes que se pueden evitar, de por Dios? Lo primero es que usted se va y toma cualquier autopista de este país y se da cuenta que aquí no hay un orden. Usted tiene que estar conduciendo en zigzag. O sea, usted en 3 carriles o en 2 carriles que generalmente tienen nuestras autopistas, no pasan de allí, tiene que estar zigzagueando para un lado y para el otro, porque aquí se supone que todos los vehículos pesados deben de ir a la derecha. O sea, deben de ir en el carril de la derecha. Pero van en el carril de velocidad. Van en el carril que a ellos se les pegue la gana. No ni en la izquierda ni en la derecha, sino en el que a ellos se les pegue la gana. Van en el medio, van en la esquina, van en la otra esquina. O sea, ellos van como a ellos les da la gana. Ellos no tienen un orden, ni tampoco tienen conciencia de que existe esa regla. ¿Pero por qué? Porque las autoridades no las hacen cumplir, porque las autoridades mismas desconocen de ese tipo de reglamentos. En Estados Unidos, en Europa, todo el que ha viajado a un país desarrollado se da cuenta con el orden y bajo el orden que la gente se conduce. Señores, eso es hasta en los malls. En el mall, por ejemplo, la gente misma, hay 2 áreas, 2 alas, la derecha y la izquierda. Si hay gente que está caminando en dirección oeste-este, las otras caminan este-oeste. Por simple lógica, y lo hacen de manera natural, para no estar chocando uno y otro. Pero imagínate tú en unas carreteras como estas, que tampoco haya allí un orden, que además la gente ande con, mira, la mayoría de esas patanas andan con unos neumáticos que se le van quedando los pedazos en el camino. Con calizo, como dice la gente. Pedazos en el camino. Señores, aquí no hay una inspección en ese sentido. Aquí en este país está permitido la importación de gomas usadas. O sea, las gomas todos los neumáticos que ya son desperdicios en otros países y que lo único que hacen es entorpecer el medio ambiente. Nosotros vamos, un grupo de gente de aquí, de este país, va y las recoge y la trae y se la vende a este pueblo dominicano. Le hacen la rayita, le hacen los dibujitos, le echan un spraycito para que se vean brillosas, lo cual es fatal para un neumático que es de pura goma, ¿no? Y que lo que hace es que se abre al tiempito, porque estamos hablando de pintura, que lo que hace es craquear, que lo que hace es abrir. Señor, y esas son las gomas que mucha gente compra. Los choferes de carro público en los que usted se monta, los guagüeros que andan, de esas guaguas que son piratas o que son de... Señores, todo eso. Y en esos vehículos es que se monta la gente. Pero además, ¿qué orden hay o qué tipo de inspección se ha creado de parte del Intran para evitar que todas esas cosas sucedan? Ninguno. No, están creando que ahora van a perseguir más a la gente y que le van a meter más miedo a la gente y que ahora le han dado más poder al Intran. Sí, pero ¿qué hace usted con el poder que tenía? ¿Qué hace usted con todo el desorden que hoy actualmente tenemos en este país, de por Dios? ¿Qué regulación hay? Aquí se compran vehículos y hay ferias no sé cuántas veces al año y entran entonces una serie de vehículos enormes, pero no se saca uno. Aquí cualquier cosa es un vehículo que se transita sin luces, todo destartalado, contaminando el medio ambiente. Son vehículos que tienen 40 años, 30 años y andan por ahí. Pero son parte de lo que es el parque vehicular. ¿Y qué control hay con eso? Ninguno. Entran cantidades de vehículos, pero no se saca uno solo. El parque vehicular lo que hace es que crece, se agiganta de una manera tan grande que ya la ciudad está intransitable. O sea, usted no puede andar, para llegar a un lugar, se tiene que ir 1 hora antes dentro de la misma ciudad,
para poder llegar a tiempo a una reunión, a un compromiso que usted tenga. A cualquier hora del día ya está eso así. ¿Tú no viste diciembre? No, eso no tuvo ejemplo. Pero los sábados, los tapones eran interminables. Pero una cosa Yo escandalosa, te conté que yo iba señores. bajando la Tiradentes a la 1 de la madrugada y había un tapón aquí. No, prepárate que ya hoy empiezan las escuelas. Ya a partir de hoy todos los niños se fueron para sus escuelas y desde hoy los tapones vuelven. Porque hubo un tiempo en que mucha gente se fue de vacaciones a partir del 24, 25, 26, muchos, otros antes se fueron de viaje, dejaron su vehículo. Exacto. Mucha gente se fue mucho antes, otras que tenían compromiso el 24 se fueron el 25, etcétera. Pero, y que ya todo ese tiempo de vacaciones de los que se quedaron aquí pasó. Ahora la cruda realidad es esta, un parque vehicular totalmente llegado a un estado en que no se puede ni siquiera transitar con cierta holgura, donde se produce muchísimo estrés, donde todo está desorganizado, donde no hay un orden para nada, donde las propias autoridades no se han dado a respetar. Lo último que está pasando es que los AMET andan ya picoteando, porque yo te lo conté. Pero ese accidente de ahí de Baní, esas cosas se pueden prevenir. Yo lo que pienso es que las autoridades tienen que empezar a pensar ya en restablecer la patrulla de carretera. Restablecer, porque el trabajo que hacen la gente de obras públicas es más de auxilio, no de fiscalización del tránsito. Pero se hace falta eso, porque además, tú, por ejemplo, te vas, qué sé yo, a las 5 de la tarde de aquí para el sur, y tú vas solo por toda esa carretera, es una penumbra por ahí. Sí. Por aquí, para el este, igual la carretera de Samaná, igual. O sea, se hace necesario ya. Y eso fue Candelier que retiró la patrulla de carretera. Y desde entonces, la carretera están acéfala a lo que el laissez-faire le pase. Bueno, tú viste que durante un tiempo se producían muchísimos asaltos a camiones y eso. Mataron a todo lo que estaba haciendo eso. Entonces, bueno, esa gente desapareció, por lo menos esa parte, con una serie de medidas que se tomaron, pero aquí todo es momentáneo. Operativo. Sí, todo es un operativo. Se empieza una cosa y a los 2 o 3 días se deja. Hasta aquí mismo en la capital se empieza algo y bueno, se hace mucha bulla con todo eso que se empezó, pero al tiempito, a veces no pasan 3 semanas cuando ya eso desaparece. Y no puede ser así. Las políticas de Estado tienen que ser para irse desarrollando a través del tiempo. En función de las condiciones de la sociedad. Dios, claro que sí, pero darle continuidad, incluso que una autoridad y la que venga a sustituirla continúe con esas obras. Porque, señores, estamos hablando de recursos que se utilizan, los recursos nuestros, aquellos que nosotros dejamos allí para que el gobierno recaude y pueda entonces actuar desarrollando una serie de obras. Entonces, hay un compromiso, no es para disminuir al que te antecedía, no, hay un compromiso con este pueblo. Aquí hay muchísimas obras que se dejaron que Leonel Fernández, por ejemplo, en su primer gobierno, dejó en un 98% de terminación. Hipólito nunca las terminó. Porque eso fue Leonel que lo hizo. No, señores, de por Dios. O que lo empezó, que ya estuvo a punto, que nada más había que inaugurarlo. O que había que ponerle 2 o 3 cositas y ya estaba listo para servirle a la sociedad, para hacer una sociedad más avanzada, donde eran obras que la propia sociedad había solicitado. No puede ser. Entonces, aquí eso hay que eliminarlo. Y con el tiempo, señores, yo creo que algo se debe de aprender. Pero bueno, así es como estamos. Mira, y antes de irnos a pausa, porque ya nuestro invitado anda por aquí, decirte que todavía veo y la gente anda con mucho temor con este temita de la reelección del presidente Danilo Medina. Ayer hablé con varias personas
y todavía me detuve, y por eso no entré a tiempo al programa con alguien que me encontré ahí afuera de la plaza, hablándome del tema. Yo creo que el presidente va a tener que hablar antes de tiempo, Alexander. No, yo lo creo que sí le voy a decir. A mí me dicen que el amigo de Eli Erasme ve este programa todos los días. Anda por ahí. Que el que no se vendió, en aquellos tiempos, cuando estaba el debate más crudo, el año pasado, ya no lo va a hacer. Claro. Que deje ese discurso. Lo digo justamente por eso. Henry Merán, el diputado Henry Merán, ayer tuiteó y puso el listado de todos los diputados que se sienten comprometidos con el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, un listado de 37 diputados, y él dice, ojo, faltan los diputados aliados. O sea que en total se habla de unos 40 diputados que están en la misma línea, en la misma tesitura que Leonel Fernández. Y lanzar esas declaraciones, hablar y seguir alimentando ese tema. Yo creo que en vez de congraciarse con el presidente de la República, le están haciendo mucho daño. Es que hay un objetivo político. Yo te dije a ti que fue que esos resultados de diciembre detonaron las alertas, y entonces eso ha provocado salir rápido a tomar decisiones para evitar que siga la caída. Sí, pero la gente anda irritada. La gente anda muy irritada con el tema. Me he dado cuenta de que a medida que ha avanzado el tiempo, la gente se siente más molesta con el tema. Y tú solamente lo tienes que ver en las mismas redes sociales cuando alguien osa de subir algo promoviendo la reelección de Danilo Medina, las respuestas que le dan. O sea, eso es terrible. Acaban, insultan al propio presidente Medina, no le tienen piedad. A través de las redes sociales se dice cualquier tipo de palabras mayúsculas todas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que se siga con esa cantaleta? Yo creo que ese tema hay que bajarlo. Vamos a empezar este año de una manera diferente. Como dijo Jaime David, yo creo que han sido declaraciones imprudentes de algunos de sus compañeros, como dijo él, que no sabe que están haciéndole daño al gobierno con eso. Sí, le están haciendo mucho daño. Yo no sabía que tanto, pero tú te pones a ver las redes sociales y tú te escandalizas. No, pero Jaime, que es miembro del comité político, lo dice prácticamente, que eso le está haciendo daño al gobierno. Mucho daño. Es más, incluso él dice que la oposición es la que está hablando de eso. La oposición es la que está hablando del tema. Sí, él dice eso, y algunos compañeros, dice él, que han dado declaraciones imprudentes, pero él sabe que no. Esas imprudencias se pudieran recoger. Sí, los primeros que tienen que recogerse son los mismos funcionarios del gobierno que andan alimentando esa idea. Ahora que tú dices eso, me dijo una periodista muy acuciosa ayer que ella no sabe por qué, pero que en las últimas visitas sorpresa del presidente no ha ido Peralta sino Montalvo, y que en el recorrido que hizo el presidente el domingo pasado por varias provincias, el que lo acompañaba no era Peralta, sino Montalvo. Bueno, tú sabes los chismes que hay con Peralta. Dije que Peralta como negociante al fin. Una periodista muy acuciosa que siempre está viendo cosas. Yo le dije, yo lo voy a chequear por Google a ver si es verdad. A mí, bueno, yo no sé si fue ahora que el presidente se dio cuenta de lo que Peralta dije que hacía en las visitas sorpresas, que usted lo sabe, compañero. No, quiero decir. Oh, pues tú sabes muy bien, no me haga hablar. Entonces, él, su naturaleza, la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Peralta? Comerciante. Él es un comerciante. Esa ha sido su práctica en la vida, su profesión, la de comerciante. De manera fortuita le tocó ser un funcionario de primera categoría en el gobierno de Danilo Medina por su vinculación con el presidente de la República. Pero Peralta es un hombre de negocios. De hecho, siendo funcionario, una de las acusaciones directas que lo llevó hasta la propia justicia, de parte de una figura también de mucha trascendencia dentro del mayor partido de oposición, fue justamente las acusaciones que se le hicieron de él beneficiarse particularmente y sus empresas
del gobierno, de que sus influencias hicieron o han hecho que su empresa crezca como la verdolaga. Y de repente una empresa pequeña se convirtió en un monstruo de empresa donde todo lo que tenga que ver con importación de ajo, cebolla y todo lo que arroz y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, eso quien lo importa es Peralta. Que si la empresa de, ¿cómo se llama? Bono, que ya no es Fersan, que ahora es otra, que incluso prácticamente han llevado a la quiebra a esos empresarios dominicanos que tenían un nombre, que con tanto esfuerzo construyeron sus negocios, que Peralta se encargó supuestamente de aniquilar a esas empresas, porque él creó todo un monopolio. Bueno, pero en las visitas sorpresas eso también es lo que se habla, de que todos los productos y todas las cosas, esa gente que recibía esos préstamos tenían que comprarle a Peralta. Eso es lo que se dice. Entonces, probablemente ya le llegó a los oídos al presidente y por si las dudas el presidente quizás dijo, bueno, Peralta, tú te tienes que enfriar. Ahora, eso no es una cosa que viene sonando de ahora. Eso lo sabe todo el mundo, hasta los chinos de Bonao lo saben. Entonces, eso es lo que se dice. Yo no tengo ninguna prueba que verifique que esto es así, pero lo que se habla es de que este señor en cada visita sorpresa lo que estaba viendo era de qué manera le sacaba beneficio a esas visitas sorpresas del presidente de la República. Vamos a una pausa, compañero. Vamos a una pausa.